Gracias, presidente. Ya en otros momentos a lo largo de la legislatura hemos debatido en esta comisión problemas de seguridad vial presentes en esta carretera, la Nacional 6, en diferentes tramos, tanto en el territorio de A Coruña como en el de Lugo. Y al igual que sucede con otras carreteras de titularidad estatal, la Nacional 6 ha sido víctima de los recortes en materia de seguridad vial y en mantenimiento de su estado en condiciones óptimas para la conducción. El abandono y la falta de inversiones en mantenimiento ha conllevado como efecto secundario numerosas deficiencias que comprometen la circulación segura. En verdad, la Nacional 6 necesitaría un plan de reforma en su integridad, no solo en un tramo concreto, porque al igual que muchos otros viales, pues ha cambiado su carácter a lo largo de los años. Ya he traído en varias ocasiones la necesidad de hacer análisis rigurosos de todos los tramos de las nacionales que pasan por Galicia, ya que ha habido un cambio de carácter, un cambio de los usos, y pasaron de ser las carreteras que se utilizaban para desplazamientos entre núcleos de población a ser los elementos, las ejes sobre los que se vertebra y se urbaniza, y eso ha supuesto un cambio en los usos. Entonces, cabría en este caso un plan de reforma en su integridad para la Nacional 6 que vaya siendo capaz de limitar y de transformar todos los tramos urbanos que tiene. Y este es uno más de ellos, en Outeiro de Rei. Es otro tramo que se podría considerar como travesía urbana. La Nacional 6, además, divide esta localidad en dos partes, circunstancia que obliga a los vecinos y vecinas a cruzar para acceder al margen contrario de la carretera sin contar con los elementos de seguridad vial pertinentes, como pueden ser pasos de peatones o incluso semáforos. Como decía anteriormente, cuando ya se discutió una PNL nuestra sobre la necesidad de reformar la red de carreteras del Estado en Galicia para determinar aquellos tramos que tienen perfil de travesía urbana, hablábamos de emprender gestiones necesarias en colaboración y coordinación con los ayuntamientos afectados para proceder a la declaración de travesías urbanas a fin de mejorar la seguridad vial, adoptar medidas pertinentes de refuerzo y mejora de la seguridad vial para adaptar dichos tramos o travesías urbanas a las características de una zona de paso, analizar los diversos usos compartidos que se producen a lo largo de dichas carreteras. Pues bien, todo eso es aplicable a este caso concreto de Outeiro de Rei, que necesita urgentemente instalaciones de pasos de peatones, rotondas en el acceso de autovías, instalar semáforos y pasos elevados y construir aceras en ambos márgenes en el tramo de este núcleo urbano. Creemos que es una demanda perfectamente asumible, no requiere de grandes inversiones, simplemente requiere de voluntad política, la que no tuvo, por cierto, el anterior ministerio, que se mostró una dejadez absoluta en cuanto a la reforma de las carreteras. De hecho, en la última respuesta que tuvimos por parte de Marea del anterior Ministerio de Fomento, decía que se había emitido una orden de estudio para la redacción de un proyecto de construcción con el objeto de mejorar la seguridad vial en este tramo, es decir, reconocía la necesidad de reforma, pero dejaba todo a expensas de la capacidad presupuestaria, es decir, otra vez retrasos. Y eso es lo que vemos en las enmiendas que nos plantea el Partido Socialista, es que ha asumido la misma posición que venía manteniendo el Partido Popular, que es la de enmendarnos diciendo continuar con la redacción del proyecto, es decir, que no se concrete nada y balón para adelante. Entonces, no vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista si se plantean estos términos. Estamos dispuestos a hablarlo y tratar de que el Partido Socialista se mueva a mayores compromisos, y por parte del Partido Popular, las enmiendas nos parecen razonables, o por lo menos un punto de partida para empezar a hablar. Así que, a lo largo de la sesión ya transmitiremos si llegamos a acuerdo o no.